Y continuamos en Cae la Noche y como dijimos en la parte introductoria, hoy vamos a hacer un análisis del reporte de coyuntura de la manufactura local que publica el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En él vamos a ver cómo se comportó la manufactura local el año pasado y algunos datos que están al primer mes, al mes de enero pasado de este año 2023. Es importante ver porque la industria, como transforma, ¿no?, materias primas en bienes terminados, pues algunos elementos son, digamos que, estratégicos y que tienen un peso en su estructura productiva. Me refiero al tema de la energía. Es esperable, como pasó en todo el mundo, que con altos precios de los combustibles, a pesar de que aquí estuvieron subsidiados prácticamente luego del segundo trimestre del año, todavía continúan algunos de los principales combustibles subsidiados, pues en su estructura de costo se resintiera bastante este tema y por otro lado también el hecho de que la economía creciera 4.9%, que es una proeza como estaba el mundo durante el año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania y este vendaval inflacionario, pues lógicamente creció por debajo del producto potencial, prácticamente igual. Entonces sectores como la manufactura también, digamos que le es un poco más difícil crecer porque hay una caída en el poder adquisitivo de la ciudadanía producto de este vendaval inflacionario, a pesar de esta coordinación macroeconómica que permitió que el Banco Central, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, lograra que la inflación se mantuviera en un solo dígito durante el año pasado. Vamos a ver, señor director, la primera lámina para ver cuál es el valor agregado de la manufactura local, lo cual fue durante el año pasado y en comparación pues con otros años, para ir viendo este informe que publicó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y que es importante ponerlo en perspectiva y hacer opinión al respecto, porque de verdad que el sector de manufactura es muy relevante porque crea empleo, la mayoría de ellos empleos en el sector formal, tienen una serie de características que implican también transferencia tecnológica porque hay que irse adaptando a los cambios en la tecnología de producción de los rubros en que participan las empresas industriales. Así que vamos a ver, señor director, la primera lámina de este reporte coyuntural de la manufactura local. Ahí está. Ahí tenemos el valor agregado de manufactura local, que hay que decir que estuvo, digamos, tuvo un crecimiento acumulado. El PIB de la manufactura local creció en 2.2%. Hay que decir que este crecimiento de 2.2% es cuando se compara durante todo el año. Cabe señalar que durante el año 2020 se contrajo en 2.2% y que en el año 2021 pues tuvo un crecimiento de 10.6%. Recuérdense que hubo un rebote, un crecimiento luego de la salida de la pandemia y que este año creció en 2.2%. Ahí estamos viendo la trayectoria trimestral y que lógicamente vimos que durante el primer trimestre creció 4.8, en el segundo 4.5, pero después, tercer y cuarto trimestre, vio caer su actividad, entre otras cosas, como dije, por el tema de la caída del poder adquisitivo, producto de la inflación. Y por otro lado, el hecho de que la economía pues creció en 4.9%, ligeramente por debajo del crecimiento potencial. Vamos a seguir, señor director, con esta publicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES respecto de la manufactura local. Vamos a ver la perspectiva industrial, vamos a ver este índice de actividad manufacturera que lo genera la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y este índice mensual de actividad manufacturera tiene
una lógica que hay que memorizarla. Al igual que cualquier índice de actividad en otro lugar del mundo, cuando ese índice está por encima de 50, lo que está diciendo es que la actividad industrial está en expansión. Y cuando cae por debajo de 50, lo que está diciendo es que se contrae, ¿no?, la actividad manufacturera. Y aquí vemos que a diciembre del año pasado, la actividad manufacturera, el índice mensual de actividad manufacturera, se situó en 54.5. Eso quiere decir que estaba en expansión, porque fíjense que tanto en los meses de septiembre y octubre el índice estuvo en 49.9 y 49.3. ¿Qué quería decir eso? Que estuvo en contracción por el hecho, y por eso está esa línea punteada con 50, porque ese es el límite donde digamos que el índice está en expansión o está en contracción. El año pasado, repito, a pesar de todo lo convulso que fue, no solo para la economía dominicana, sino para la economía mundial, aquí estamos viendo que al final, en diciembre, el índice estuvo en expansión en 54.5 y que ya en noviembre estaba en expansión en 59.4. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, repito, el sector industrial tuvo que sufrir no solo con los temas del costo, sino también con el tema logístico. Recuérdense que hubo que comprar materia prima y hubo una tardanza importante en las entregas. También el costo de embarque, el costo del contenedor se disparó el año pasado y después fue reduciéndose y lógicamente eso afectó la actividad industrial. Y por eso vemos que en meses como septiembre y octubre ahí se contrajo ligeramente el índice. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina que tiene que ver con este informe coyuntural. Vamos a ver qué pasó con las ventas. Fíjense que las ventas ahí en millones de dólares, de pesos, perdón, estaban en 94.334 a el mes de diciembre e implicó un crecimiento, una variación interanual de 6.6%. Quiere decir que, lógicamente, las ventas de manufactura local crecieron por encima de lo que creció, digamos, el producto, aunque este es un crecimiento nominal, no es comparable, pero está hablando de que la actividad estuvo importante, aunque cuando uno la comparaba con diciembre del año 2021, que fue un año de una expansión de la economía de 12.3%, pues estuvo muy por debajo, fue casi la cuarta parte, porque en diciembre del año 2021 la actividad fue, o las ventas crecieron en 23.9%. Y aquí se redujeron a 6.6% cuando uno mira la variación interanual, de acuerdo aquí a las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, que es que mira las ventas, ¿verdad?, las ventas reportadas a la DGI y permite hacer este cuadro comparativo. Fíjense cómo aquí hay un tema de estacionalidad. Fíjense que durante los meses de noviembre y diciembre tienden a crecer las ventas, al igual que en el mes de junio. Son como algunos picos en el punto, en las ventas de la manufactura local, y lógicamente el de diciembre se entiende por el tema de la estacionalidad de diciembre y del doble sueldo, y en el tema de junio también hay una estacionalidad que no sé a qué se debe, habría que preguntar, pero sí también se nota ahí en el gráfico. Vamos a seguir, señor director, con cómo se ha seguido o cómo se comportó este reporte de la manufactura local. Aquí estamos viendo este cuadro que dice que las ventas acumuladas enero-diciembre del año pasado fue de 1.073, esa es una cifra que hay que leer de manera importante. Estamos hablando de
73.126. Así es que se lee eso porque es importante ponerlo, y estamos diciendo que durante el año 2021 las ventas fueron de 908.684 millones, y ya estamos hablando que el año pasado fue de 1.073.126. Aquí estamos ya con números innombrables, porque hay que decir que 1 billón digamos, 1 billón en español son muchos ceros, son 12 ceros. Entonces aquí estamos viendo las ventas y estamos viendo también el crecimiento interanual. Vamos a ver cuáles son los subsectores que más crecieron, y vemos que encabeza esto los productos de refinación de petróleo. ¿Por qué? Y esto es importante. Fíjense que el que más creció 45.44%. Y quiero detenerme un poco a explicar este resultado. Si bien es cierto que se subsidiaba el tema de la refinación o el consumo interno de petróleo, pues lógicamente eso implicaba que los importadores de productos terminados, en este caso de combustibles, tenían que pagar sus embarques al precio internacional, e internamente el gobierno los compensaba. Por eso pasó los productos de refinación, esas ventas de 109.316 millones a 158.994 para un crecimiento interanual de 45.44. También la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal crecieron en 23.99, seguido por la industria de hierro y acero, 16.29, y la conservación, producción y procesamiento de carne en 14.42. En total general, las ventas de los principales subsectores de la manufactura local crecieron en 18.10%, un crecimiento importante que fue mayor al crecimiento nominal de la economía. Es decir, que ese sector creció de forma importante en términos reales, porque cuando uno sumaba la inflación más el crecimiento de la economía el año pasado, pues era menor a ese crecimiento interanual acumulado de 18.10%. Es decir, que el sector, lógicamente, experimentó una expansión. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina que tiene que ver. Vamos a ver un tema que le había dicho en la parte introductoria, que uno de los elementos que distingue al sector industrial es la capacidad de creación de empleos formales. Y aquí vemos que al mes de enero de este año, la cantidad de empleados formales de la industria o de la manufactura local era de 142.572 empleados, con una variación interanual de 0.6%. Hay que decir que aquí la recuperación de empleos en el sector respecto de marzo del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, ha sido de 97.6%. Es decir, que prácticamente se recuperaron todos los empleos que existían a marzo del 2020, es decir, previo a la pandemia, ya se han recuperado prácticamente en el sector de la manufactura local. Así es que eso es un dato interesante, el hecho de que ya estemos prácticamente cerca. Estamos hablando que se ha recuperado un 98%, queda todavía un 2% por recuperar, y entendemos que ya deben haberse recuperado esos empleos por los reportes que se han tenido de la expansión de dicho sector. Así es que ahí están los principales subsectores que tuvieron una recuperación por encima del 100%, la fabricación de jabones y detergentes, productos farmacéuticos, elaboración de plásticos, elaboración de productos de molinería, fabricación de cemento, cal y yeso, y elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, así como la fabricación de sustancias químicas y productos lácteos. Así es que esos son los subsectores
que recuperaron más de un 100% con respecto a la cantidad de empleados que tenían previo a la pandemia en marzo del año 2020. Vamos a ver la última lámina de este bloque, señor director, porque es importante, aquí están otra vez los empleados, y hay que ver, vamos al piso, señor director. Fíjense la importancia del sector de manufactura. Creación de empleos formales, es decir, empleos de calidad, cuando uno los compara para distinguirlos de los empleos informales, porque estos empleos formales pues tienen seguro de salud, así como digamos que el tema de la pensión para cuando pasen a su vida laboral pasiva, y tiene pues otros elementos propios de los beneficios que da en el empleo formal, de acuerdo al Código Laboral, como son vacaciones, el salario 13 y otros elementos adicionales que tienen los trabajadores del sector formal. Pero este sector, la industria, la manufactura local, tiene una importancia estratégica para apoyar a otros sectores, como dije, como el turismo, que requiere, cuando llegan los turistas, requieren o demandan bienes y servicios. Una parte de estos se producen en el territorio nacional, una parte de bienes manufacturados se producen en el territorio dominicano, algunas bebidas alcohólicas, tanto cerveza como ron y demás, y también productos de molinería y muchos elementos y combustibles, lógicamente, que se refina una parte en el país, otros se traen como productos terminados, pero lógicamente aquí lo que estamos hablando es que también el hecho de tener un sector tan pujante como el turismo requiere de una industria, una manufactura local que le dé sustento al crecimiento de ese sector, así como otros sectores que están vinculados al mercado internacional, pues también requieren el apoyo de una manufactura local importante. Quería hacer esta salvedad y vamos a seguir comentando este reporte coyuntural de la manufactura local en República Dominicana luego de la pausa.